Listo, no sé si me confirman si ya están viendo la presentación. Sí. Sí, ya se ve la presentación. Ok, listo. Bueno, entonces, pues para todos los que están conectados ahora con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias nuevamente a la Unidad de Emprendimiento y a la profe Gloria por esta invitación. No son tiempos fáciles, son tiempos en los que tenemos que demostrar de lo que estamos hechos. Y vamos a tocar un tema pues muy importante que para los empresarios y los emprendedores que ya iniciaron su faceta y ya tienen su negocio comenzando o ya están en producción, pues les va a ser de gran utilidad esta información. Vamos a ver los beneficios que en materia tributaria están vigentes para todos los contribuyentes que tienen o presentan obligaciones vencidas en este momento con la DIAN. Entonces, ¿cómo vamos a estructurar la presentación en la tarde de hoy? Vamos a empezar con las generalidades, que es una facilidad de pago. De pronto muchos no conocen o no tienen claro cómo funciona este tema. Entonces, vamos a abordar en primera medida las generalidades del mismo asunto. Luego vamos a avanzar en materia como una línea de tiempo y vamos a ir viendo después de la generalidad de los conceptos básicos, vamos a ir viendo cómo han salido normas o cómo hemos obtenido algunos beneficios desde este año, desde la reforma tributaria, la ley 2010 que todos conocemos o pues hemos escuchado, hasta el día de hoy, cómo ha avanzado en una línea de tiempo todos estos beneficios. Entonces, esa va a ser la estructura con la que vamos a trabajar hoy. Bien. Bueno, entonces, como les dije, vamos a empezar pues viendo las generalidades. Vamos a ver qué es una facilidad de pago. La facilidad de pago es una posibilidad que tienen los contribuyentes de solicitarle a la DIAN un plazo para pagar la obligación que está en mora. Recuerden que aparte de la obligación, cuando no se cancela o pues presenta y cancela de manera puntual, pues genera unos intereses de mora por el incumplimiento del deber. Entonces el contribuyente puede hacer un acuerdo de pago, puede solicitarle a la DIAN que le acepte o le puede proponer a la DIAN un acuerdo para poder cancelar las obligaciones en un periodo de tiempo. Entonces, pues esto es una facilidad de pago. Como regla general o para tener en cuenta la facilidad de pago, pues con la DIAN debe dejarse una garantía que soporte la deuda. Es decir, si se hace un compromiso del contribuyente con la entidad, pues debe haber algún respaldo de la misma deuda. Bien. Entonces, en materia general, ¿qué es la facilidad de pago? Es un acuerdo entre el contribuyente y la entidad para cancelar por un periodo de tiempo la obligación que está adeudando en su momento. No sé por qué no me deja pasar. Ya. Bueno, en materia legal o en el marco legal de las facilidades de pago están dentro del Estatuto Tributario, en el artículo 8, 14 y siguientes del mismo estatuto, pues podemos encontrar el marco jurídico de las facilidades de pago. Ahí ustedes pueden encontrar pues, todo en materia normativa. Generalidades de la facilidad de pago. La facilidad de pago el contribuyente la debe solicitar con la dirección seccional donde se encuentra inscrito. Muchos aquí están con Ibagué, o muchos están inscritos o su RUT está inscrito con la seccional de impuestos de Ibagué. Entonces la facilidad de pago la deben de suscribir con esa misma dirección seccional. También sé que hay varias personas que son contribuyentes de Bogotá. En ese caso, y están conectados ahorita, en este caso, si están interesados en solicitar la facilidad de pago, la deben de solicitar con la dirección seccional de Bogotá. Entonces la facilidad de pago se suscribe con la seccional a cargo o donde estemos inscritos cada uno de nosotros. En materia, como les dije al inicio, vamos a hablar en una línea de tiempo. Entonces, en materia general, la facilidad de pago del contribuyente o lo que está constituido en el artículo 814 del Estatuto Tributario, el contribuyente la debe solicitar por todas las obligaciones que está adeudando. Si bien es cierto, la norma ha cambiado un poco, pero en principio el contribuyente debe hacer la solicitud de pago por todas las obligaciones que tiene en materia tributaria en su momento. ¿Sí? Entonces el contribuyente dice, señores DIAN, en este momento tengo con ustedes la deuda de mi renta, estoy debiendo 2 IVAs y unas retenciones. Voy a hacer la facilidad de pago. La DIAN le dice, ok, le recibo la facilidad de pago, pero en la facilidad de usted vamos a meter todo en la bolsa, todas las obligaciones que usted tiene en mora en este momento, vamos a hacer la facilidad de pago por esas obligaciones. Esto en un
principio. Vamos a ver cómo se ha ido flexibilizando este tema en la línea de tiempo, pero en un principio la facilidad se hace por todas las obligaciones vigentes. El plazo, el estatuto tributario indica que puede ser hasta 5 años. Es decir, el contribuyente puede hacer la solicitud y la dirección seccional le puede decir, ok, le aceptamos los 5 años, lo aceptamos menos. Esto va de acuerdo al estudio que hace el Comité de Facilidad de Pago. Pero en materia general lo puede hacer hasta 5, la solicitud hasta 5 años. El punto siguiente es muy importante porque no es una congelación de intereses. Recuerden que si bien, como les hablaba hace un momento, si bien cuando no presentamos las obligaciones de manera puntual y si hay lugar a pagar, no pagamos de manera puntual o completa, pues se generan unos intereses de mora. Entonces, al contribuyente suscribir la facilidad de pago, los intereses se siguen causando. Es decir, si la facilidad de pago se aprueba, los intereses se siguen causando por el tiempo de la facilidad de pago. Lo que gana el contribuyente es el acuerdo, el espacio que la DIAN le dice, ok, le va a respetar el espacio por la que le fue aprobada la facilidad de pago y por ese periodo de tiempo, señor contribuyente, pues no le voy a cobrar. Yo ya sé que usted y yo hicimos, o usted y la DIAN hizo un acuerdo de pago, vamos a respetar este espacio siempre y cuando usted cumple las cuotas pactadas y durante este espacio, pues no le voy a cobrar, o la DIAN no le va a cobrar, no va a adelantar medidas como embargos, investigaciones de bienes, y la DIAN respeta ese espacio por la facilidad de pago aprobada. Sin embargo, vuelvo al punto, no es una congelación de intereses. Por el tiempo que va avanzando la obligación financiera, la obligación tributaria, pues se van acumulando los intereses y por el saldo que vaya quedando después de cancelar cada una de las cuotas, se van calculando los intereses. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque muchas personas confunden la facilidad de pago aprobada con una congelación de los intereses. Bien. En un principio, la tasa de interés con la que la DIAN calcula las obligaciones en mora y según el estatuto tributario, el artículo 635 del mismo, es cogiendo la tasa de usura y restándole 2 puntos. Recuerden que la tasa de usura la fija la superintendencia mes a mes. Entonces, ¿qué dice el estatuto tributario? Que la DIAN para calcular los intereses de las obligaciones en mora debe tomar esa tasa de usura y restarle 2 puntos. Y esa va a ser la tasa con la que se calculan los intereses. Y en este momento, pues, en la facilidad de pago se calculan los intereses teniendo en cuenta esta tasa. Si revisamos la tasa de usura que está vigente para julio, la tasa de usura está en 27,18% efectivo anual. Al restarle 2 puntos quedaría en 25,18%. Entonces, aquí tenemos la tasa de interés con la que la DIAN calcula las obligaciones en mora. Vamos a ver cómo esta tasa también se ha ido flexibilizando, pero en primera medida, para que tengamos la base, esa va a ser la tasa de interés o es la tasa de interés que por ley la DIAN calcula los intereses en mora. Tasa de usura menos 2 puntos, la tasa que esté vigente en el mes del pago que haga el contribuyente. Y por último, también las facilidades de pago son discrecionales de cada dirección seccional. Es decir, si bien el contribuyente es libre de hacer la solicitud ante la dirección seccional, ante la DIAN, de decirle, señores DIAN, mire, quiero hacer un acuerdo de pago con ustedes, la DIAN, la dirección seccional, está en autorización de decirle, ok, se la apruebo o no, señor, no se la puedo aprobar porque usted no cumple estos requisitos o porque evaluado su historial con nosotros o evaluado su historia financiera, pues no procede la facilidad de pago. Entonces hay que tener claro que son discrecionales. Si bien el contribuyente la puede solicitar, está sujeta a la evaluación a la evaluación que le dé la misma DIAN. Bien, esto en materia general. Por ahí me están, creo que hay unas preguntas, no sé si las vamos a trabajar al final o las trabajamos de una vez. Ah, no, mentiras, es la unidad de emprendimiento la que está escribiendo. Yo creo que las preguntas las vamos trabajando al final. Creo que igual Kate me ayuda con las preguntas para ahorita irlas desarrollando. Igual si las tienen, las pueden ir escribiendo. Bueno, ¿quiénes pueden suscribir la facilidad de pago? Como hemos venido hablando, la facilidad de pago la puede hacer cualquier contribuyente, persona natural o persona jurídica. En el caso de ser persona natural, la misma persona, el mismo contribuyente se puede acercar a la dirección seccional y hacer la solicitud de la facilidad de pago. O en el caso de personas jurídicas, quien la representa, el mismo representante legal. Cuando ninguna de estas dos personas hace la solicitud de facilidad de pago, la puede hacer, por supuesto, un apoderado especial. Recuerden que el apoderado pues, debe estar con su poder debidamente diligenciado y autenticado para que pueda actuar ante la DIAN y recomendable pues, que sea abogado para hacer todo este trámite. ¿Bien? Entonces, en materia general, cualquier contribuyente con obligaciones a cargo puede hacer la solicitud de facilidad de pago. Como veíamos en el inicio,
La facilidad de pago debe estar soportada con una garantía. Traslademos como un ejemplo, digamos, a la vida real. Si una persona le pide prestado dinero a otra persona, lo más lógico es que la persona que le presta, el acreedor, el dinero a la otra persona, le va a decir, ok, yo le presto, pero fírmeme una letra o déjeme algo en garantía. Lo mismo sucede al hacer el acuerdo de pago con la DIAN. Se debe dejar una garantía. En el 814 del Estatuto Tributario habla de los tipos de garantías. ¿Cuáles pueden ser las garantías? Una de estas garantías puede ser la garantía real, que es un bien para embargo y secuestro, puede ser un bien inmueble donde se hipoteca. Recuerden que si es un bien inmueble no debe tener afectación familiar. Puede ser una garantía personal. ¿Qué es una garantía personal? Una segunda persona, otra persona que diga, ok, yo respaldo la obligación que tiene el contribuyente y si él no paga, yo pago. Esa es la garantía personal. Pero las garantías personales las DIAN las acepta, o por ley las puede aceptar solamente si la deuda es hasta 3.000 VT. Recordemos que VT es unidad de valor tributario, es una medida que se utiliza en materia tributaria para hacer las conversiones o para manejar mejor las cifras. Las 3.000 VT suman más o menos unos 106 millones de pesos. Entonces, si la deuda por la que el contribuyente va a solicitar la facilidad de pago no suma más de 106 millones de pesos y el contribuyente quiere presentar como garantía a una tercera persona, una segunda persona, lo puede hacer. Entonces, la garantía personal se refiere a otra persona que respalde la deuda. O la póliza de cumplimiento, una póliza bancaria con una aseguradora que respalde la deuda. Esa garantía es esa satisfacción de la administración. Es decir, la administración, la DIAN, revisa la solicitud de facilidad de pago y le dice, ok, señor contribuyente, evaluamos la garantía que usted presenta y efectivamente cumple con todas las condiciones y se la aceptamos. O le puede decir, la garantía que usted me está presentando no cumple las condiciones, por favor cámbiela. O le puede aconsejar lo que recomiende. ¿La garantía se puede cambiar? Sí, la garantía se puede cambiar siempre y cuando la nueva que yo presente supere las condiciones de la primera, las mejore, ¿sí? O sea, mejor. Hasta aquí hemos visto las generalidades de las facilidades de pago, es decir, los conceptos básicos. Hemos hecho una introducción al tema para que podamos ver o entender un poco más lo que ha salido, lo que tenemos ahora en materia normativa o en beneficios. Entonces, hasta aquí hemos visto las generalidades. Vamos a ver cómo los conceptos que hemos visto hasta ahorita, cómo las tarifas, las reglas que tenemos hasta ahorita, se han ido flexibilizando por la ley, por la situación pues, en la que pasamos actualmente. Entonces vamos con la Ley de Crecimiento Económico, la Ley 2010 del 2019. Yo creo que ustedes han escuchado o escucharon muchísimo de esta ley porque pues fue muy publicada, fue muy mencionada, fue muy sonada por los medios de comunicación, por entidades. Entonces pues yo creo que usted, no se les hace de pronto ajeno el tema. Ustedes han escuchado un poco de la Ley de Crecimiento Económico. La llamaban también la reforma tributaria, pero es la Ley de Crecimiento Económico. Esa ley en los artículos 118, 119 y 120 trajo el concepto o renovó el concepto de las facilidades de pago. En este caso, como vamos a hablar de facilidades de pago para obligaciones en mora, vamos a concentrarnos en el artículo 120, más específicamente en el párrafo 3 de ese artículo, que es donde menciona o trae a colación los beneficios hacia las facilidades de pago. Vamos a empezar viendo quiénes se pueden beneficiar, quiénes pueden hacer uso o citar esta ley al momento de hacer la solicitud de facilidad de pago. Los contribuyentes que al 27 de diciembre del 2019 tuvieran obligaciones fiscales a cargo. Esos contribuyentes son los que pueden hacer la solicitud de facilidad de pago con los beneficios que trajo esta ley. ¿Por qué los contribuyentes que tuvieran obligaciones fiscales a cargo a esta fecha? Porque en esa fecha fue que fue proferida esa ley, que empezó a regir esa ley. Entonces, de ahí hacia atrás, cualquier contribuyente que tuviera una obligación vencida con la DIAN puede hacer la solicitud de facilidad de pago con los beneficios que trajo esa ley. Vamos a ver cuáles son los beneficios. El beneficio más importante que en su momento trajo esa ley era que flexibilizaba un poco la tasa de interés. Habíamos hablado, recuerden, que la tasa de interés de la DIAN o con la que la DIAN calcula los intereses es usura menos 2 puntos. Esta ley dijo, no, señores DIAN, vamos a cambiar la tasa de interés, va a ser más flexible. No vamos a tomar como referencia ahora la tasa de usura, sino vamos a tener como referencia la tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo. Que esta tasa también la fija la Superintendencia Financiera cada mes y es mucho más baja que la tasa de usura. Vamos a tomar como referencia esa tasa y le vamos a sumar 2 puntos porcentuales. Y esa va a ser la tasa con la que ustedes, señores DIAN, van a calcular los intereses de las obligaciones en mora. En su momento, eso fue lo que dijo esa ley. Si lo traemos a hoy,
Como ejemplo, la tasa de interés bancario para créditos de consumo para julio es 18,12%. Y la ley que dice, súmale 2 puntos a esa tasa. Entonces quedaría en 20,12% efectivo anual. Si bien vemos una diferencia de alrededor de 5 puntos porcentuales con la tasa de usura, que es mucho más alta. La tasa de usura menos 2 puntos aún es más alta que la tasa de interés para créditos de consumo más 2 puntos. Entonces, ¿qué dijo la ley 2010? Que esa va a ser la tasa con la que se van a calcular los intereses en su momento. Bien. ¿Qué otro beneficio trajo la ley 2010 en tema de facilidades de pago? La ley 2010 dijo, señor contribuyente, si bien antes, y lo veíamos hace un momento en los conceptos básicos, usted está obligado a hacer la facilidad de pago por todas las obligaciones que tuviera vigentes con la DIAN. Recordemos que hace un momento dijimos que si el contribuyente le solicitaba a la DIAN un acuerdo de pago, una facilidad, debía reunir en una bolsa todo lo que estaba debiendo con la DIAN en ese momento y hacer la facilidad o la solicitud de la facilidad de pago por todo lo que estuviera debiendo. ¿Bien? A veces eran unas sumas muy grandes o de muchos impuestos, entonces pues las cuotas que quedaban mucho más altas. Sin embargo, esta ley trajo el beneficio. Dijo, señor contribuyente, está bien, no está obligado a hacer la facilidad de pago por todo lo que usted deba. Si usted la quiere hacer por todo lo que usted deba, bienvenido. Pero si no, escoja las obligaciones por las que usted quiera hacer la facilidad de pago y solicítela. Es decir, si usted está viendo, como vimos en el ejemplo anterior, renta, IVA, CRE, escoja uno de esos, los que usted quiera, o si quiere todos, y haga la solicitud de pago por los impuestos que usted quiera. No está obligado a hacerlo por todos. Este fue otro de los beneficios que trajo la ley 2010. Otra característica de la ley 2010 es que le dijo al contribuyente que si bien estos eran beneficios, la solicitud de facilidad de pago que él hiciera no podía superar el término de 12 meses. Es decir, el término para hacer el acuerdo de pago o el acuerdo de pago no podía superar 12 meses, un año. Un año era el plazo máximo que esta ley trajo para que el contribuyente pudiera hacer los pagos con respecto a la facilidad. En su momento, la ley 2010, cuando fue proferida, indicó que estos beneficios hasta el 30 de junio, es decir, hasta hace un mes. Hasta hace un mes los contribuyentes podrían pagar con la tasa de interés que estábamos viendo ahorita, interés bancario más 2 puntos. Hasta hace un mes los contribuyentes podían escoger una o dos o tres o todas las obligaciones, no están obligados a escoger todas. Hasta hace un mes los contribuyentes podían hacer la solicitud teniendo en cuenta esto como hasta 12 meses. Pero ¿qué pasó hace unas semanas? Tenemos el decreto reglamentario 1014 del 14 de julio del 2020. ¿Y este decreto qué dijo? Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, vamos a alargar el plazo de la ley, de los beneficios de la ley 2010. Entonces, concentrándonos en los beneficios de facilidad de pago, el decreto reglamentario modificó el plazo y dijo, señores contribuyentes y señores DIAN, el plazo máximo para suscribir, para solicitar esta facilidad de pago, no va a ser el 30 de junio, lo vamos a extender hasta el 30 de noviembre. Entonces, siguen vigentes estos beneficios, los que acabamos de ver, siguen vigentes hasta el 30 de noviembre del 2020, de acuerdo al decreto reglamentario 1014. Entonces, modificó el plazo máximo que teníamos para hacer la suscripción de la facilidad de pago o pagar con esta tasa de interés. Esto es en materia de los beneficios de la ley 2010 que fue proferida en diciembre del año pasado y que pues fue modificada hace unas semanas con el decreto reglamentario. Tengamos en cuenta porque vamos a seguir avanzando y vamos a otros beneficios o cómo se ha flexibilizado aún más estos temas. Entonces recordemos, vamos a hacer un recorderis con la ley 2010. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la ley 2010 en temas de facilidad de pago? Los contribuyentes que tuvieran obligaciones vencidas al 27 de diciembre. Cualquier obligación vencida al 27 de diciembre se puede beneficiar de lo que dice la ley 2010. Que yo tengo el IVA del último periodo del 2019, que se venció en enero. Ese no se puede acoger a los beneficios de la ley 2010 porque venció después de que fue proferida la ley. Entonces, los contribuyentes que se pueden beneficiar de la ley 2010 son las de obligaciones vencidas al 27 de diciembre del 2019. ¿Cuál es el beneficio principal? La tasa de interés, que es tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo, más 2 puntos, que es más baja que la tasa de usura, que puedo escoger una, dos o tres, o las obligaciones que yo quiera para hacer la solicitud de facilidad de pago, no estoy obligado a solicitar por todas, y que tengo plazo 12 meses como máximo para hacer el acuerdo de pago, para que el acuerdo de pago se lleve y pague la obligación completa. Bien.
Y también las garantías que vienen de la ley 2010, pues tengo en cuenta las garantías del estatuto tributario, que son las que hablamos hace un momento. El inmueble, la tercera persona o la póliza de seguros. Bien. Hasta aquí los beneficios de la ley 2010. Vamos entonces a ver cómo más se ha flexibilizado, porque recuerden que cuando fue preferida esta ley fue en diciembre y pues en diciembre no teníamos dimensionado que toda esta situación o esta emergencia sanitaria pues por la que estamos atravesando iba a suceder. Pues no teníamos planeado o la administración no tenía planeado o el mismo Congreso o el Estado no tenía planeado todo lo que estaba pasando. Entonces, ya estando en la emergencia económica, pues se ha flexibilizado un poco más los beneficios. Entonces, vamos a ver el decreto 688 del 22 de mayo del 2020, que este decreto fue proferido en pro de aliviar la situación por la que estaban pasando los contribuyentes. Y vamos a ver, vamos a concentrarnos en las facilidades de pago abreviadas que trajo este decreto. Antes de pasar a las facilidades de pago abreviadas, que yo creo que ustedes escucharon muchos medios, porque el presidente, el mismo director de la DIAN, los medios de comunicación, le dieron mucho bombo o mucha publicidad a este tema, facilidad de pago abreviadas. Yo sé que no puede ser un concepto muy ajeno para ustedes y que escucharon mucho acerca de esto. Antes de pasar a las facilidades de pago abreviadas, vamos a tocar un punto muy importante que también trajo este decreto, que es en el artículo 1. Por la importancia, me atrevo a traerlo a colación con ustedes para que revisemos. Bien, entonces el artículo 1 de ese decreto cambió la tasa de interés con la que la DIAN calcula los intereses de las obligaciones en mora. Recordemos que en inicio la DIAN calcula los intereses con la tasa de usura menos 2 puntos, que la ley 2010 dijo que no, que yo no iba a hacer esa tasa, sino que iba a hacer la tasa de interés bancario más 2 puntos. Pero ya llegó este decreto, el 688, ¿y qué dijo? Dijo, pues vamos a bajar aún más la tasa con la que se calculan los intereses de la DIAN, vamos a bajar la tasa de interés de la DIAN. Y ya no va a ser la tasa bancaria más 2 puntos, va a ser solo la tasa bancaria, ya no hay que sumarle 2 puntos. Es decir, la tasa con la que la DIAN va a calcular los intereses de las obligaciones en mora va a ser la misma tasa que está vigente para créditos de consumo u ordinarios, la que fija la superintendencia financiera mes a mes, la misma, sin sumarle 2 puntos. Es decir, vemos que se flexibilizó el beneficio que traía la ley 2010, la tasa aún más baja, que pues seguimos con el mismo ejemplo para julio, la tasa es 18,12% efectivo anual, ya no hay que sumarle 2 puntos, entonces la tasa bajó. ¿Qué dijo el decreto 688? Si bien la tasa baja, esta tasa se va a mantener desde el momento en que fue proferido este decreto, es decir, desde el 22 de mayo hasta, y lo dice tácitamente la ley, hasta el 30 de noviembre. Es decir, cualquier pago que la DIAN reciba en este momento y que se le van a calcular intereses de mora, se van a calcular sobre esta tasa y cualquier pago recibido hasta el 30 de noviembre. Se va a calcular con la tasa para créditos de consumo ordinarios. Es decir, si aquí hay contadores, señores contadores, cuando ustedes hagan el cálculo de las obligaciones en mora que tengan con la DIAN y si van a pagar antes del 30 de noviembre, los intereses calcúlenlos con esta tasa. Es mucho más baja y la traigo a colación por lo mismo, por la importancia que es y por digamos que la disminución en temas de intereses. Otro punto importante que trajo el decreto 688 es que aún baja más la tasa. Es decir, dice que si usted, señor contribuyente, en su RUT tiene como actividad principal transporte aéreo comercial de pasajeros, o si usted se dedica a temas de hotelería, actividades teatrales, o usted hace espectáculos musicales en vivo, la tasa va a ser más bajita. ¿Por qué a esos contribuyentes solamente? Porque según el gobierno nacional, estos contribuyentes son los que más se han visto afectados por la emergencia por la que estamos pasando actualmente. Entonces, ¿qué le dice a esos contribuyentes? Señores contribuyentes, para ustedes y solo para ustedes, la tasa va a ser el 50% de la tasa bancaria de la que hemos venido hablando. Es decir, el 50% de los 18 que hemos visto ahorita, los 18 puntos porcentuales. Ya va a ser la tasa para ellos de 9,06%, tomándole la referencia de la tasa de julio. Es decir, señores contadores, si aquí hay contadores o señores emprendedores, si la actividad a la que ustedes se dedican es alguna de estas 4 y está en su RUT inscrita como actividad principal, alguna de estas 4 actividades, la tasa de interés para calcular las obligaciones en mora con ustedes es el 50% de la tasa de interés bancaria, mucho más baja. Y siempre y cuando el pago se realiza hasta el 30 de junio. Esta tasa está vigente hasta el 30 de junio. Bien. Entonces,
Esto también, por la importancia de esto, pues lo traigo a colación. Ahora sí, vamos a pasar a lo que hemos hablado, las facilidades de pago abreviadas, que trajo el mismo decreto en su artículo 2. Vamos a ver quiénes son los que se pueden beneficiar. ¿A quiénes les aplica esta facilidad de pago abreviadas? En primer lugar, aplica para los contribuyentes que hayan presentado sus declaraciones en el periodo del 1 de abril del 2020 al 1 de julio del 2020. Cualquier contribuyente que haya presentado sus obligaciones en este periodo de tiempo puede beneficiarse de todo lo que trajo el artículo 688. Entonces, para partir el tema, entonces ya sabemos quiénes se pueden beneficiar. Los de obligaciones presentadas desde el 1 de abril al 1 de julio del 2020. Esos son los que se pueden beneficiar. ¿Cuál es el beneficio principal? El que ya hemos hablado hace un momento, que es el artículo 1, tasa de interés. La tasa de interés a la que trajo la DIAN. La misma tasa para créditos de consumo. O si usted se dedica a las 4 actividades que vimos hace un momento, el 50% de lo que equivale a esa tasa de interés. Otro beneficio grande, que la DIAN está obligada a darle respuesta de su solicitud de facilidad de pago en 15 días. Entonces usted presenta la solicitud hoy y en 15 días ya tiene respuesta de la misma. Este decreto emplazó a la DIAN o le dio un término máximo a la administración para que le dé respuesta a los contribuyentes. Agilizó el proceso de la facilidad de pago. Una gran ventaja de este decreto, de los beneficios que trajo este decreto, es que le dice el contribuyente no necesita una garantía real. Recuerden que al inicio vimos que necesitamos una garantía para que soportara la facilidad de pago. Bien, pues este decreto dijo, señor contribuyente, usted no está obligado a presentar la garantía. Lo que sí debe presentar es una certificación juramentada. Es decir, un documento en el que usted dice, señor contribuyente, usted dice, señores DIAN, me he visto afectado por la emergencia económica, mi flujo de caja se ha visto afectado por el mismo y pues esta es mi necesidad de suscribirme a la facilidad de pago con ustedes. Entonces, se cambia la garantía, ya no hay necesidad de una garantía real. Lo único que el contribuyente debe presentar como soporte es una certificación, una declaración juramentada, donde soporte efectivamente que está siendo afectado por la emergencia económica. Bien, entonces esta es una gran ventaja porque hay muchas personas que no pueden hacer la facilidad de pago porque no tienen la garantía. Entonces, si usted cumple con el requisito para ser beneficiario de este decreto, de lo que trajo este decreto, no presentar garantía es una gran oportunidad. También, ¿qué dice el decreto? Que el término que usted debe solicitar la facilidad de pago, ese término no puede superar los 12 meses, un año. Es decir, el acuerdo al que usted lleva con la entidad no puede superar 12 meses. Es el término máximo que la entidad, que puede hacer el acuerdo con la entidad. ¿Y hasta cuándo hay plazo? ¿O hasta cuándo tienen plazo los contribuyentes de hacer esta solicitud? Hasta el 6 de agosto. Ya estamos a menos de una semana. Entonces, para que tengamos presente, si ustedes cumplen con estos requisitos, hasta el 6 de agosto tienen plazo para hacer la solicitud de facilidad de pago abreviada, con todo lo que venimos hablando o con lo que hemos hablado hasta ahorita de los beneficios del decreto 688. Bien. Vamos a pasar entonces hacer un recorderis de las diferentes formas de la facilidad de pago, de cómo ha avanzado la norma en estos términos. Entonces, en este momento ustedes están viendo las facilidades de pago que vimos al inicio, las de la columna, las que dice artículo 8 a 14 del Estatuto Tributario, son la facilidad de pago que está instalada en la DIAN, de las que habla el Estatuto Tributario y las que son la base para todas las modificaciones que se han hecho. Entonces vemos ahí. Luego vemos en la mitad de la columna que dice Ley 2010 de 2019. Vamos a ver resumido ahí o concreto los beneficios que trajo la Ley de Crecimiento Económico del año 2019. Y al final del cuadro vamos a ver los beneficios o los ítems del decreto 688 para el tema de facilidad de pago. Vamos a hacer una especie de resumen, al mismo tiempo estableciendo un cuadro comparativo para que sea más fácil de entender todo este proceso. Entonces, en un principio, el artículo 8 a 14, ¿a quiénes aplica la facilidad de pago del que dice el artículo 14? A cualquier obligación tributaria con la DIAN. Cualquier obligación el contribuyente puede hacer la solicitud de facilidad de pago. ¿Bien? No le dice por esta, por la una, por la otra, no. Cualquiera. ¿A quiénes les aplica los beneficios de la Ley 2010? Vimos hace un momento que les aplica los beneficios a todos los contribuyentes que tenían obligaciones vencidas al 27 de diciembre del 2019. Ya vimos por qué. A esos contribuyentes son los que les aplican los beneficios de la Ley 2010.
¿Y a quiénes aplican los beneficios de la ley del decreto 688? A los contribuyentes quienes presentaron declaraciones en el periodo del 1 de abril y el 1 de julio. Esos son los contribuyentes, o esos son los contribuyentes que se pueden beneficiar del decreto 688. Nos vemos en esta parte a quienes aplica cada una de las facilidades de pago. ¿Por cuál obligación puedo hacer la solicitud de facilidad de pago? Por el artículo 814 me dice que si yo hago una solicitud de facilidad de pago por el artículo 814, pues debo hacerla por todas las obligaciones que tengo vigentes con la entidad. Recordemos la bolsa, entonces debo de poner en la maleta, en la bolsa, todas las obligaciones que están vigentes y hacer la solicitud de pago por eso. Por la ley 2010, ¿por cuáles obligaciones? Por las que el contribuyente quiera. Señor contribuyente, si usted tiene 2, 3, 4, 5 obligaciones y si usted solamente desea o puede hacer la solicitud de facilidad de pago por una de estas obligaciones, lo puede hacer. Si lo hace por el procedimiento o cumple los requisitos para ser beneficiario de la ley 2010. Y el decreto 688, el decreto también dice que el contribuyente puede hacer la facilidad de pago por una post-portes por las que cumplan los requisitos para hacerla por este procedimiento. Entonces, ya vemos quiénes pueden hacer la solicitud de pago y por qué obligaciones las pueden hacer. ¿Cuándo pueden hacer la solicitud de facilidad de pago? Por el artículo 814, en cualquier momento. En cualquier momento usted se puede acercar, desde que usted tenga la obligación en mora, se puede acercar a la dirección seccional competente y le dice, señor dirección seccional, quiero hacer la facilidad de pago con ustedes. Y la solicitan en cualquier momento. No hay plazo máximo. Pero si la va a hacer con la ley 2010, hasta el 30 de noviembre. Inicialmente era hasta el 30 de junio, pero recordemos que el decreto 1014 lo cambió hasta el 30 de noviembre. Es decir, si usted cumple con los requisitos para solicitar la facilidad de pago con los beneficios de la ley 2010, tiene hasta el 30 de noviembre para solicitarlo. Pero si usted cumple los requisitos para solicitarla por los beneficios del decreto 688, que son buenos, son muy buenos, pues tiene hasta el 6 de agosto para hacer la solicitud de facilidad de pago, hasta el 6 de agosto para decirle a la entidad, señores, Diana, hagamos un acuerdo de pago, yo me comprometo a pagarles en menos de un año la obligación. Entonces, ya vemos los plazos máximos para cada una. Las garantías. Pues, si lo hago por el procedimiento del artículo 814 del Estatuto Tributario, debo de presentar garantía. Las garantías que están ahí dispuestas, lo que vimos al inicio. El inmueble, una tercera persona, una aseguradora, un respaldo bancario. Bien. Si la hago con la ley 2010, con los mismos. Adicional, o puedo hacer, en el artículo 814 del Estatuto Tributario también menciona la denuncia de bienes. ¿Qué es la denuncia de bienes? El contribuyente menciona los bienes que tiene a cargo o que desea presentar como respaldo, la maquinaria de su empresa, un activo fijo, y los denuncia para que la DIAN evalúe si se los puede recibir como garantía o no. Pero en primera medida, pues la misma garantía que habla el artículo 814. El decreto 688, ¿qué garantía nos pide el decreto 688? Ninguna. Solamente la certificación juramentada donde usted demuestre a la entidad que su flujo de caja se afectó por la emergencia sanitaria. Eso es lo único. Es una gran ventaja. Y la tasa de interés. Veíamos al inicio de la presentación que la tasa de interés, recordemos, con la que la DIAN calculaba sus obligaciones, los intereses de las obligaciones en mora, era tasa de usura, estuviera vigente el momento del pago, menos 2 puntos. Si lo hacíamos con la ley 2010, la ley 2010 decía que era la tasa de interés bancaria y le sumábamos 2 puntos. El decreto 688 vino y cambió la tasa de interés para todas. Es decir, cualquier pago que la DIAN reciba en este momento, y si ese pago corresponde a obligaciones que estaban en mora, los intereses de esas obligaciones se calculan con la tasa del artículo 688. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes no están interesados en solicitar la facilidad de pago. Están debiendo la renta del año 2017. ¿Sí? Y solamente deben esa y digamos que el saldo no es muy alto y tienen el dinero en este momento para cancelarlo, ustedes cogen el saldo de la obligación para pagar y los intereses los calculan con el beneficio del 688, es decir, con la tasa de interés bancaria, solita, sin sumarle nada. Pero si usted tiene una de las 4 condiciones de su actividad principal del RUT, hotelería, actividades musicales en vivo, transporte aéreo de pasajeros, puede hacer la solicitud y calcular los intereses con el 50% de esta tasa. Bien, si usted la deuda que tiene la quiere financiar, es decir, la quiere hacer el acuerdo de pago, lo puede hacer. Y si el acuerdo de pago usted lo logra concretar antes del 6 de agosto, que es la fecha máxima para el 688, le sostienen la tasa de interés por el periodo. Es decir, tomemos los 2 ejemplos que tienen plazo máximo para hacer la solicitud de facilidad de pago. Si yo hago una solicitud de facilidad de pago por 10 que me dice que la puedo hacer hasta el 30 de noviembre o que me la aprueben hasta el 30 de noviembre,
el 30 de noviembre o el 29 de noviembre o antes de que se cumpla esa fecha, me aprueban la facilidad de pago y la facilidad de pago fue aprobada o el acuerdo fue hecho hasta un año, 12 meses, es decir, se cumpliría en septiembre, octubre del siguiente año. Por ese periodo que fue aprobada la facilidad de pago, la DIAN le sostiene la tasa de interés del artículo 688. Entonces, tengámoslo presente. Si yo hago la solicitud de facilidad de pago por el artículo 688, que me dice que el plazo máximo es el 6 de agosto, entonces el 6 de agosto la DIAN me aprueba la facilidad de pago, me dice, ok, fue aprobada la facilidad de pago. Por el tiempo que se aprueba esa facilidad de pago, la DIAN le sostiene a usted, o pues la entidad por ley le sostiene a usted, la tasa de interés de que habla el artículo 688. Entonces, es una gran ventaja. Creo que hemos hecho aquí un resumen de los beneficios, de quiénes pueden acceder, de las características de los beneficios y cómo acceder a ellos. Vamos a verlo en el siguiente slide. ¿Cómo se debe hacer la solicitud? Muchos están diciendo, ok, este man está hablando ahí hace rato, pero no me está diciendo cómo la puedo hacer. Sencillo. En estos momentos en los que todos estamos en las casas, en los que debemos de guardar pues un confinamiento, pues la facilidad la podemos hacer por correo electrónico. La DIAN habilitó canales electrónicos o buzones electrónicos para hacer la solicitud de facilidad de pago. ¿Qué debe llevar el correo electrónico? Sencillo. En el asunto ustedes deben poner como título facilidad de pago e indicar por qué procedimiento la van a hacer. Ya hemos visto si la van a hacer por el 814, por los beneficios de la ley 2010 o por el 688. Deben indicar su NID y obviamente la razón social, su nombre o el nombre de la empresa. En el cuerpo de correo que va, obviamente la ciudad, la fecha, la descripción de su negocio, de su representante legal en el caso de serlo, o si es apoderado, pues presentar, anexar el poder debidamente otorgado. Deben de indicar también por qué obligaciones ustedes van a hacer la solicitud de facilidad de pago. Deben ser muy específicos. Señores DIAN, yo tengo esta obligación en este momento con ustedes y voy a hacer la solicitud de facilidad de pago por estas obligaciones que se vencieron en Muy específico. También debe indicar el plazo que ustedes están solicitando. Señores DIAN, por estas obligaciones que acabo de mencionar, solicito la facilidad de pago por tanto tiempo. E indicar la periodicidad de las cuotas. Es decir, si por ese plazo que usted solicitó, las cuotas van a ser mensuales, bimestrales, semestrales o una sola cuota al final. Ustedes deben indicar la periodicidad. Obviamente lo deben de soportar pues con la actividad de la empresa. Deben indicar también los datos personales de contacto y los soportes que ustedes crean convenientes a anexar a la solicitud. Lo pueden hacer al correo electrónico. ¿A dónde envío la solicitud de facilidad de pago? Ya vamos a ver. Vamos a entrar al sitio web de la DIAN. Les voy a indicar también por si de pronto tienen alguna duda en este momento. Ustedes pueden ingresar también al sitio web de la DIAN y hay un micrositio diseñado con información relativa a las facilidades de pago que tienen preguntas frecuentes, cómo hacer la solicitud, que les pueda servir de ayuda. Entonces, esta es la primera máscara que tiene la página de la DIAN. Vamos a ir al sitio web institucional. Al darle clic al sitio web institucional, vamos a buscar la opción impuestos, trámites y servicios. Vamos a ir a trámites y servicios y trámites de impuestos. Al darle clic ahí, bueno, estamos hablando de obligaciones tributarias. Al darle clic ahí vamos a desplegar pues una ventana y aquí vamos a encontrar todo lo relacionado a la facilidad de pago. Vamos a darle clic ahí y vamos a encontrar la presentación, la normativa que está vigente, preguntas frecuentes, todo lo que ustedes puedan pues, resolver dudas o aclarar términos acerca de las facilidades de pago, lo pueden encontrar aquí en este micrositio web de la página de la DIAN. ¿Y dónde encontrar los buzones? Ustedes digitan acá en el espacio de búsqueda, facilidades de pago. Digitan facilidades de pago y van a ingresar aquí donde dice canales virtuales y le van a decir abrir. Se les va a desplegar la pieza publicitaria con la información acerca de cómo hacer la solicitud de facilidad de pago, la información general, casi varios puntos de los que hemos tocado hoy en esta presentación. Entonces, mira, cómo hacer la facilidad, a dónde la debo enviar y qué documentos necesito de pronto las facilidades que necesitan garantía. Vamos a darle clic aquí
para ver los correos a donde yo debo hacer la solicitud de facilidad de pago. Entonces aquí se me despliega y podemos ver la ventana donde está el documento con todos los correos electrónicos a donde yo puedo hacer la solicitud de facilidad de pago de acuerdo a la dirección seccional a la que yo pertenezca. Entonces, pues en este caso vamos a ver el de Ibagué, que aquí lo tenemos, que es el correo del doctor Julio César Caicedo, que es el jefe de cobranzas de la sección de Ibagué. Entonces, si ustedes están interesados en hacer la solicitud de facilidad de pago, pueden dirigirla, y su RUT está inscrito en Ibagué, pueden dirigirla a esta dirección seccional. También sé que hay muchas personas de Bogotá. Si están en Bogotá y ustedes están interesados en solicitar la posibilidad de pago con su dirección seccional en Bogotá, lo deben de hacer a este correo, dsib_facilidades de pago @dian.gov.co. A ese correo pueden hacer su solicitud de facilidad de pago si es en Bogotá o pues a la ciudad a la que ustedes pertenezcan. Un segundo. Listo. Y ya hemos terminado la presentación que estaba para el día de hoy. No sé si ustedes